La llamada gripe española se extendió entre 1918 y 1920 por todo el mundo durante unos 18 meses. Se contagió al menos un 30% de la población mundial y mató entre 20 y 50 millones de personas. Muchas más víctimas que las causadas por la guerra mundial, que estaba terminando justo cuando se empezaba a extender la pandemia. Esta es su historia. La última gran pandemia en suelo europeo sucedió entre 1889 y 1890, causando la muerte a 1 millón de personas. Pero esta nueva cepa de 1918 no se estaba comportando como la anterior. La mayoría de afectados ahora eran hombres de entre los 20 y los 40 años. También afectó a los perros y gatos domésticos que se contagiaron de sus amos. Hay varias teorías sobre el origen de la infección. La opinión más generalizada es que se originó en Estados Unidos, en la base de instrucción militar Fort Riley, Kansas. Las tropas la propagaron a Europa cuando fueron movilizadas para ir al frente occidental. Tras el fin de la guerra, la enfermedad se extendió por todo el planeta con el regreso de los soldados a sus hogares. Durante los primeros meses de la infección, la prensa europea y americana apenas mencionaba el asunto. Las fuerzas aliadas estaban sufriendo tantas bajas a causa de la gripe que restringían la información para que no llegara al enemigo, ya que podría utilizarla a su provecho. Sin embargo, los periódicos españoles, que no estaban censurados por la neutralidad de España en el conflicto, informaban abiertamente sobre los miles de muertos a causa de la llamada fiebre de los 3 días, meses de mayo y junio de 1918. En Madrid, la tasa de fallecidos por 1000 habitantes se situó en el 1,7. En Zamora se infectó casi toda la ciudad cuando el obispo atribuyó la enfermedad al pecado y organizó misas multitudinarias donde los fieles fueron besando uno por uno las reliquias de San Roque, el santo patrón contra las pestes. Toda esta información llegó a la prensa mundial, dando la sensación de que la nueva gripe solo estaba afectando a España. De ahí que se hablase de gripe española, gracias al corresponsal del Times en Madrid. Al más de medio millón de barceloneses les llegó la epidemia a través de los viajeros que llegaban en barco y por los temporeros de la fruta que volvían de Francia por la estación de Francia, de la cual tenemos un vídeo. Los sistemas de salud pública en 1918 eran prácticamente inexistentes. Para la mayoría de la población era prohibitivo llamar a un doctor para que viniese a casa. La mayoría de estos se ganaba la vida con las visitas particulares o trabajando para instituciones benéficas o religiosas que sí tuvieron un papel fundamental en la lucha contra la epidemia. Los científicos de todo el mundo estaban desconcertados. Se creía que el agente infeccioso era una bacteria y no un virus. Los síntomas empezaban con estornudos y algunas décimas de fiebre que se combatían con quinina. A algunos enfermos se les encharcaban de sangre los pulmones, provocando al final muerte por ahogamiento en los propios fluidos. Los periódicos de Barcelona fueron muy críticos con las autoridades. Exigían que se dejase de minimizar el problema por miedo a alarmar a la población y que se dijese la verdad y se empezaran a tomar medidas preventivas.
Arrastrados por los acontecimientos, la Mancomunitat y el Ayuntamiento estaban desbordados. Se acordó un presupuesto extraordinario para financiar la campaña sanitaria. Se dieron algunas recomendaciones a la población, como evitar las aglomeraciones en edificios cerrados, mientras que el Servicio de Higiene Urbana empezó a desinfectar los edificios y a regar las calles con agua y desinfectante. Pero la infección siguió en aumento. Algunas industrias tuvieron que cerrar por la enfermedad de algunos de sus trabajadores, lo que provocó una nueva subida de precios. Puntualmente también tuvieron que cerrarse los cines, los teatros del paralelo, se prohibieron los mítines y se aconsejó encalar las viviendas. También se limitó la asistencia a los entierros, por desgracia del gremio de floristas, que se quejaron ante el ayuntamiento. Y se cancelaron los partidos de fútbol, aunque Joan Gamper consiguió que se celebrase el Campeonato de Cataluña que ganó el Barcelona. De 400.000 habitantes se habían contagiado unos 150.000 y 23.000 murieron, entre ellos muchísimos médicos. En noviembre se creó la Junta de la Caritat, con un presupuesto de 650.000 pesetas. La institución no daba el abasto para retirar los cadáveres de las calles. La Vanguardia publicaba 6 páginas de esquelas diarias. El alcalde tuvo que pedir ayuda al ejército para enterrarlos, sin funerales y sin caja. Ya no quedaban ataúdes. Muchos cadáveres acabaron en fosas comunes. Ricardo Moragas, jefe del laboratorio del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, era favorable a las tesis francesas. Creó algunas vacunas testadas en el manicomio de San Andreu del Palomar, del cual tenemos un vídeo. Realizadas a partir de los bacilos neumocócicos encontrados en la saliva de los enfermos. Ningún tratamiento se manifestó claramente efectivo, aunque muchas empresas quisieron hacer su agosto. Los jarabes a base de aceite de ricino Valcamfort, los preparados con arsénico y los tónicos de quinina subieron sus precios. Y las aspirinas se agotaron a los pocos días en las boticas. El primer antibiótico no llegará hasta 1928 de la mano de Fleming, y hasta 1943 no se consiguió aislar el virus AH1N1. Su secuencia genética no se determinó hasta el 2005. La pandemia de la gripe tuvo 5 oleadas en todo el mundo. La primera fue en primavera de 1918. Fue leve salvo en España, como ya lo hemos comentado. La segunda ola llegó entre septiembre y noviembre. Fue la más virulenta. La causó una mutación del subtipo AH1N1. Murieron casi 40 millones de personas en todo el mundo en apenas 2 meses. En Barcelona había 150.000 casos diagnosticados. En Estados Unidos empezaron a utilizar mascarillas. Mientras en Europa la gripe se extendía con el avance de los soldados infectados. La situación sanitaria explotó a partir del 11 de noviembre, cuando se declaró el armisticio, y los soldados volvieron a sus pueblos. Una tercera ola se extendió de manera desigual según los países entre enero y mayo de 1919. La cuarta ola empezó en enero de 1920, afectando sobre todo a los niños japoneses. En verano la pandemia había terminado en casi toda Europa,
pero en algunas islas del Pacífico hubo una quinta ola en 1921. En la mayoría de países, conforme se fue agravando la pandemia, tomaron medidas preventivas similares: el cierre de fronteras, la suspensión de las comunicaciones por tren, el uso de mascarillas en los espacios públicos cerrados, la suspensión de las fiestas populares, la desinfección de locales, el cierre de las escuelas, el uso de diferentes vacunas y sueros para inmunizar a la población, y cuarentenas de aislamiento para enfermos o para los que habían estado en contacto con ellos. La pandemia no dejó intacta prácticamente ninguna región del mundo. En España murieron unas 150.000 personas, 6.000 en Barcelona. En India las víctimas mortales alcanzaron entre 12 y 17 millones. En Gran Bretaña murieron 228.000 personas. En Estados Unidos fueron aproximadamente 500.000, más víctimas que con la Primera y Segunda Guerra Mundial, la de Corea y la Guerra de Vietnam juntas. En México, 300.000 víctimas, 50.000 peruanos. En Chile, 40.000. En Guatemala, que un año antes había sufrido un devastador terremoto por negligencia del gobierno, hubo unas 100.000 víctimas. En España, la tasa global de mortalidad se situó entre el 10 y el 20% de los infectados. Estudios recientes elevan la cifra de muertes a 260.000. Al final, la epidemia fue remitiendo al estar la mayoría de la población inmunizada. Tras esta pandemia siguieron apareciendo de nuevas, como la de 1957, que en el sudeste asiático causó entre 1 y 2 millones de muertos. En 1968, una nueva epidemia se declaró en Hong Kong, que dejó entre 1 y 4 millones de víctimas. El daño causado por la pandemia estimuló el avance de la salud pública gracias al desarrollo de la medicina social. En 1920, Rusia fue el primer país en instalar una red pública de salud. Otros países le siguieron los pasos. En 1948 se creó la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Estos y otros episodios muestran que el riesgo es cada vez mayor en nuestro superpoblado e interconectado planeta. En otro capítulo hablaremos también de 1918, cuando en enero en Barcelona y otras ciudades las mujeres emprendieron una particular revolución.